Nuestro próximo invitado, que ya está aquí con nosotros en los estudios, es el señor Alejandro Mesa. Alejandro Mesa, que es el coordinador de los museos departamentales del departamento de Paysandú. Buenos días, Alejandro, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, especialmente porque, bueno, justamente tenemos que apuntar a lo regional y sobre todo saludar a toda la audiencia y en especial a la gente de San Javier que tanto conozco y tanto quiero, ¿no? La gente de San Javier, yo creo que tiene más vinculación, se da en estos casos, ¿no? Ocurre lo mismo con la gente de Yum. Yo creo que tiene más vinculación con la capital sanducera que con la propia capital de su departamento. No sé por qué, pero esto se da, ¿no? Esto es bien interesante porque, y además tiene que ver con la historia. ¿Ah, sí? A ver, contame un Claro, poquitito. ni hablar. Es decir, no solo con la historia de San Javier, es decir, la historia de las políticas administrativas no es la historia cultural de los pueblos, o no dice nada de la historia cultural de los pueblos. Sí, claro que San Javier tiene muchísimo más proximidad con Paysandú, porque de hecho fue más apoyada, o fue bastante apoyada, podría decirlo, justamente por estancieros del medio local, ¿no? De la zona local. ¿Que eran sanduceros? También de Río Negro, pero sí, pero también sanduceros, si bien esa colonia surge allá, si mal no recuerdo, 1900. Cumplió 100 años, ¿no? Tiene 100 y pocos años, sí, ¿no? Sí. Pero bien, el tema es que precisamente a veces la historia, ya en ese entonces, San Javier, desde 1872 más o menos, la jurisdicción de Río Negro corresponde justamente a Fray Bentos, ¿no? En ese caso es la separación, porque antiguamente todo ese territorio del Río Negro, ¿no? Pertenecía al macro departamento de Paysandú. Entonces hay como... que creó una vinculación, digamos, con que la generó la propia historia. Ni hablar, porque en ese momento los vínculos eran muy próximos. Claro. Incluso si lo miramos en un espacio más amplio, también podemos ver que el río Uruguay no era una frontera divisoria, sino que también fue un punto de encuentro. Claro. Es decir, entre los pueblos del litoral. Por eso, repito, y esto viene desde la época de Yapeyú, de las misiones jesuíticas, donde la conformación de las culturas del litoral está muy vinculada con la existencia de los territorios guaraníticos misioneros y de Yapeyú. Entonces no podemos pensar en términos de países, ¿no? Es decir, en la época colonial, ¿no? Y ahí me remonto, no podemos pensar en términos de países, sino que tenemos que pensar en términos de regiones y cómo estas regiones se iban acercando entre ellas e interactuando entre sí. Por eso también decíamos que el río no era una frontera política, sino que también es un espacio de encuentro. Un parroquiano de Paysandú, por decirlo, un paisano de Paysandú, se acercaba, por ejemplo, en vez de ir por ejemplo, a Villa Soriano, que tenía esto estoy hablando de principios del siglo XIX, ¿no? En vez de ir a Villa Soriano a bautizar a sus hijos, ¿no? Y demás, lo hacía al arroyo La China, cruzaba el arroyo La China y lo hacía en Concepción del Uruguay. Entonces no hay un tema de división política, ¿no? Sí. Los límites se fueron poniendo después, ¿verdad? Yo creo que y los límites se van poniendo, o sea, los límites administrativos, ¿no? Se van poniendo, los límites administrativos que luego se terminan convirtiendo en límites de la geografía política, sí. No de la geografía espacial o territorial en sí mismo, lo van haciendo los distintos centros de poder.
dejamos de tener como centro de poder Yapeyú, y en determinado momento la configuración del centro de poder neurálgico va a ser Montevideo, y a partir de ahí se va a proyectar de una forma diferente la vinculación del espacio, de los pobladores de la zona. Era a lo que llegamos, Marcelo, ¿no? Sí, justamente una cosa que había pensado previamente, porque uno en realidad conoce, el entrevistado sabe un poco de su trayectoria, es tratar específicamente el tema de los museos y ver qué son los museos, qué es lo que se guarda, qué utilidad pueden tener para la sociedad los museos, y terminamos hablando de las limitaciones espaciales políticas, y estaba recordando Yapeyú, porque tuve la oportunidad de estar en Yapeyú. Es un pueblito muy chiquito, más chiquito que lo que puede ser el propio San Javier, y todos los días, 2 veces al día, usted escucha el clac clac del caballo, que hay un destacamiento ahí de gente que va a lo que es un museo histórico, porque en Yapeyú, y para los argentinos, en ese lugar de Corrientes, ¿no? Nació San Martín, y ahí estaba la familia de San Martín, era un punto estratégico, era el que controlaba toda esta región, y esa historia, que también está muy vinculada a lo que fueron las misiones jesuíticas, nos dio oportunidad de conversar con Alejandro cuando había un seminario itinerante sobre todo lo que fueron las misiones jesuíticas, que participó gente de Argentina, de Brasil y no sé, de Paraguay. Y la verdad que estaban temas muy interesantes, que bueno, si alguna vez a alguien le interesa, lo tenemos grabado, porque cada vez que tenemos la oportunidad de participar en estos espacios, hacemos lo que solemos hacer, grabar, hacer notas, y ahí conversamos con Alejandro para hablar de lo que eran los temas museos. Y estábamos hablando de este tema, y recuerdo, y vuelvo a hacerlo porque se acuerda que un día le dije lo tengo pendiente y lo hice, que volver a saludar a los hermanos entrerrianos y a los hermanos correntinos, y en Entre Ríos, cada vez que he tenido la oportunidad de ir, en el caso de Corrientes, que fui a Yapeyú, siempre me he sentido muy bien tratado, y tienen los argentinos para con los orientales una especie de cariño muy particular, tienen ellos para nosotros, y es esa visión de los pueblos y esa visión de las personas la que trasciende, por suerte, esas limitaciones políticas, geográficas, que son a veces más de gestión, de administración del territorio, que de la propia historia que conformó esos habitantes y que le marcó en la cultura esos habitantes. Y justamente los museos constituyen eso, o sea, un reservorio de cultura en donde las propias personas se pueden reconocer en su historia. Bueno, habíamos que haber entrevistado a Marcelo. No, pero estoy diciendo esto, Alejandro, para dar pie al tema de las culturas, porque cuando vienen muchos argentinos, y recuerdo haber acompañado a un matrimonio argentino que venía a hablar sobre el tema fracking en la ciudad de Paysandú, y les encantó el Museo de la Tradición. Ir al Museo de la Tradición les encantó ahí. Y uno es torpe porque se descubre que cuando le preguntan, Marcelo, ¿y esto qué es? Y a veces ni uno sabe lo que está mirando en un museo de su propia ciudad. Y bueno, la idea era justamente conversar con él. Por eso la idea de invitarlo a Alejandro, ¿verdad? Bien. Vos sabés que sí, en estos últimos tiempos uno puede tener ciertas reflexiones sobre su gestión y sobre lo que percibe en los museos. Es interesante tener presente, no solo los museos tienen muchas capas, muchas dimensiones, ¿no? Tienen una dimensión educativa por demás, ¿no? Es decir, el acercamiento de los bienes culturales de una comunidad hacia justamente las distintas instituciones educativas, escolares, liceales, universitarias, ¿no? Precisamente para conocer aspectos que son de la identidad, bueno, en este caso de Paysandú. Esa es una dimensión educativa, pero hay una dimensión muy importante en los museos, muy importante, que no es una dimensión fría, la educativa tampoco lo es, que tiene que ver con la misión social de los museos, o el aspecto social, la dimensión social de los museos.
esto tiene que ver con justamente lo que venías planteando, Marcelo. Tiene que ver con esa forma en que un visitante, al acercarse a un museo, siente cosas, le pasan cosas. Está atravesado emocionalmente por múltiples factores que hacen que un simple objeto, para nosotros podría ser un simple objeto, para esa persona puede resultar a ser parte de su memoria y de su vestigio de identidad. Los museos tienen muchos puntos de contacto con esa dimensión profunda, psicológica y emotiva de las personas. Eso es una cosa que no me había percatado sino hasta hace muy poco. Y te digo, les soy sincero, ¿no? Es una infidencia interesante la que estoy planteando. Por ejemplo, ver cuando nosotros, cuando se cumplieron los 105 años de la Liga de Fútbol de Paysandú, a quienes vamos a saludar y le damos un profundo abrazo a la gente de la Liga de Fútbol de Paysandú, con quienes armamos una muestra muy interesante sobre los diferentes clubes de Paysandú. Bueno, se armó, se hizo el montaje, vino parte de la muestra de Montevideo, ¿no? Del Museo del Fútbol, también a Mario Romano, a quien saludamos con mucho afecto. Bien, al montar toda esa muestra, no fuimos conscientes, quizás, de que por ahí habían personas que se vincularon desde pequeños con el fútbol. Habían fotos antiguas de clubes de fútbol y demás, nombres, ¿no? De personalidades del 70, del 80, y personas que fueron a ver esta colección al museo y ya de paso conocieron el museo, pero que no tenían acceso al museo primeramente, porque estamos hablando de personas con un perfil quizás que no, el museo no era algo como para ellos. Que no tenía costumbre de ir al museo. Claro, que no había una costumbre de ir, pero que sin embargo esto fue un pretexto para engancharlo, ¿no? Y que pudiera conocer, digamos, otros aspectos de su propia realidad, porque son aspectos de su propia realidad. Bien, y ver con lágrimas en los ojos a los visitantes, ¿no? Viendo, acá estaba mi papá me alzó, me alzó en brazos cuando fuimos a ver este partido. Entonces uno ahí como cae en la cuenta y toma conciencia de la dimensión emotiva y la función social que cumplen los museos. Esa función de acercamiento, ¿no? Con los otros, de interacción con los otros, de una interacción emotiva. Eso es algo que es bien interesante para seguir trabajándolo. Para mí es un aspecto muy nuevo, no tengo problema en plantear este aspecto, pero que es bien interesante seguir recorriendo ese aspecto, esa dimensión relacionada con los afectos, con las emociones. Ya nos ha pasado, por ejemplo, nostálgicos de los Beatles. Hice una muestra en la Semana de Cerveza llamada Un corto viaje al universo Beatle, y también el impacto de mucha gente simpatizante, ¿no? Como pretexto para unirse, ¿no? A partir de colecciones de los Beatles, hace que nos encontremos, ¿no? Hace que podamos conversar y que el museo naturalmente se convierta en un espacio de encuentro y se convierta en un espacio de diálogo. Y a esto voy con la reflexión más importante que puedo proponer, al menos en el estado actual de situación, que tiene que ver con que los museos no tienen que no necesariamente tienen que ser los generadores de los contenidos. Los museos deben esperar muchísimo de su sociedad, y es su sociedad la que tiene que construir también sus propios guiones museográficos para generar esos espacios de encuentro y para generar esos espacios de convivencia que son tan importantes, porque la dimensión del museo también
como les decía, educativa, social, emotiva, es la dimensión pública. Lo público como un espacio de ágora, si se quiere, un espacio para discutir temas, para conversar temas, para encontrarnos, para acercarnos, para dialogar. Bien interesante lo que está manifestando Alejandro, ¿no? Porque uno lo ve al museo... como una cosa donde guardan cosas viejas. Claro, esas cosas frías donde hay cosas en las cuales uno se va a encontrar un poco con la historia. Y bien interesante lo que dice él, el tema de las emociones. Yo no lo había tenido en cuenta eso. Pero si ustedes me permiten, Alejandro, Marcelo, cumplimos con los anunciantes, Javier, y ya retornamos.